Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Ronald Rosales del Departamento de Matemáticas del IPEC Punta Arenas. Este es el video de aula invertida número 3. En este video de aula invertida vamos a ver el teorema de Pitágoras y la ley de senos. Estos son los talleres rumbo a Faro del segundo semestre de 2021 del Ministerio de Educación Pública. Bienvenidos a todos y espero que puedan aprovechar este tercer video de aula invertida. Muy bien, vamos a iniciar. Antes de iniciar, es importante que tengamos en cuenta un par de datos. Dentro de los datos, vamos a ver lo que es el triángulo rectángulo. Ustedes saben que el triángulo rectángulo, pues dos de sus lados forman un ángulo recto, que se le llaman catetos, y el lado mayor opuesto al ángulo recto, que es el que mide 90 grados, recibe el nombre de la hipotenusa. Entonces, para indicar, y eso es algo importante, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto y aquí lo estoy señalando, mis estimados estudiantes. Eso es una forma de representar que es un ángulo recto, que es un ángulo de 90. Estos lados del triángulo que forman el ángulo de 90 se le conocen como el nombre de catetos, y el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo y que está opuesto al ángulo interno de 90, al ángulo recto, se le llama hipotenusa. Bueno, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué tiene esos nombres tan raros el triángulo rectángulo? Bueno, permítanme indicarles que este triángulo rectángulo lo trabajaron muchos los griegos, y los griegos le pusieron nombres particulares a cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, los lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90, se le llaman catetos, y el ángulo, perdón, y el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo que está opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Un dato muy curioso es que, de acuerdo a la etimología, a la composición de las palabras, los griegos le pusieron el nombre de hipotenusa, tienen la idea de aquello que se sujeta por debajo de tensa para alargarlo o estirarlo. En otras palabras, hipotenusa significa algo que se estira, que se tensa, ¿verdad? Es esa la idea que le dieron etimológicamente la palabra cateto, que viene de un vocabulario griego. También la palabra cateto, y vean qué interesante lo que significa la palabra cateto, viene del griego catetos, que significa cae en perpendicular. Por eso que los catetos son los dos lados que forman el ángulo interno de 90 grados. Vean qué datos más curiosos, ¿ok? ¿Por qué estoy viendo el triángulo rectángulo? Bueno, porque el teorema de Pitágoras solamente se aplica a triángulos rectángulos, mis estimados estudiantes. Entonces, hemos visto que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene tres lados y que dos de sus lados son de forma perpendicular y que forman el ángulo de 90 grados que se le llama ángulo recto, y que los lados que forman ese ángulo de 90 grados interno del triángulo se le llaman catetos, y el lado de mayor longitud que está opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Y ya nos dimos cuenta los datos curiosos sobre las palabras que le pusieron los griegos cateto y la palabra hipotenusa. Muy bien, vamos a continuar. Una vez ya aclarado lo que es el triángulo rectángulo y los nombres peculiares que tienen los lados, vamos a ver el famosísimo teorema de Pitágoras. Pitágoras, que fue un matemático griego nacido en la isla de Samos. Bueno, Pitágoras hizo una gran trayectoria, fundó una escuela, la escuela pitagórica. Pitágoras era un matemático que no solamente se dedicaba a la matemática, sino a la filosofía, a la música, le gustaba la parte de las estrellas, ¿verdad? La astrología. Bueno, y era como un tipo de secta religiosa, ¿verdad? No cualquiera podía ser discípulo de Pitágoras. Pero bueno, ellos trabajaron un teorema muy importante que se aplica solamente a triángulos rectángulos, en la cual dice lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa.
En otras palabras, mis estimados estudiantes, si lo están observando, tengo un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto se sitúa en el vértice C. Estos catetos, recuerden, y estos catetos que forman el ángulo de 90 grados. Y esta es la hipotenusa. Okay, en este caso, al cateto vamos a simbolizar la medida con A y al otro cateto con B y al valor de la hipotenusa con C. Entonces, Pitágoras establece en su teorema que la suma al cuadrado de los catetos, vean, al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Aquí lo indiqué, donde A y B representa las medidas de cada cateto y C representa la medida de la hipotenusa. Mis estimados estudiantes, este es el famoso teorema de Pitágoras. Me interesa que ustedes se aprendan porque es una herramienta que la vamos a utilizar para la resolución de los polígonos regulares. Pero vamos a dar un ejemplito. Observen ustedes este ejemplo. Muy bien. El primer ejemplo dice, en el triángulo ABC, la medida de A se calcula así. Observen que esto es cateto y esta es la hipotenusa. ¿Lo observaron? Ahora, para calcular el valor de A, establecemos el teorema de Pitágoras. Dice que A al cuadrado, que sería el cateto más el otro cateto al cuadrado, es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado, que sería aquí, mis estimados estudiantes, 14 al cuadrado. Observen que bajo A al cuadrado más 8 al cuadrado es 64, igual a 14 al cuadrado, que serían 196. Ahora, tengo que quitarle este 64, pasarlo para acá, pero con signo contrario. Vean ustedes, a 196 le quito 64, me va a quedar 132, equivale a A al cuadrado. Aquí hay algo importante. Cuando yo tengo una ecuación como esta, para quitar este exponente 2, lo que hacemos es sacar la raíz positiva y negativa, raíz cuadrada del número que está después de la igualdad, que sería 132. Observen que la raíz cuadrada de 132 en su calculadora me va a dar una positiva y una negativa, que sería 2 raíz de 33. Pero como estamos hablando de medida de longitud de un triángulo, nosotros medimos en términos positivos. Entonces, el cateto A, la longitud del cateto, equivale a 2 raíz de 33 centímetros, mi estimados estudiantes. ¿Vieron qué sencillo cómo es utilizar el teorema de Pitágoras? Pero bueno, podemos calcular también si me dan el valor de los dos catetos y me piden calcular el valor de la hipotenusa, porque de igual forma, como calculamos el cateto B, el A, perdón, podemos calcular el cateto B. Pero entonces, para aplicarlo de una forma más sencilla, yo les traje aquí un resumen de las fórmulas. Para averiguar la hipotenusa, ¿se acuerdan que era C? Entonces decimos que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a los catetos al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular la hipotenusa. Raíz cuadrada de el cateto, vea, la suma al cuadrado de los catetos. Para calcular un cateto, indiferentemente A o B, sería raíz cuadrada, observen, de la hipotenusa al cuadrado menos el valor del otro cateto al cuadrado. Bueno, indiferentemente, aquí voy a averiguar el cateto A, por lo tanto tengo el dato del cateto B. Y igual forma, si yo voy a averiguar el cateto B, ya me dan el cateto A. Entonces observen que para averiguar los catetos sería raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el valor al cuadrado del otro cateto. Esta formulita es bueno que ustedes la puedan apuntar en su cuaderno, enmarcarla en un fichero para que ustedes se acuerden, porque esta fórmula no entra como anexos en la prueba FARO, no entra, ¿verdad? Es una habilidad que ustedes ya adquirieron en otros niveles de un conocimiento previo. Por eso es el video de aula invertida para recordar esa situación. Muy bien, vamos a continuar. Ahí están ustedes observando el famoso Pitágoras de Samos. Muy bien, vamos a ver este ejemplito. Hay varios ejemplos. Dice, calcule la medida del lado que falta en cada caso. Y tengo el primer triángulo rectángulo. Y vamos a, mis estimados alumnos, vamos a resolverlo según la fórmula que vimos anteriormente. Observen que el teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos. Aquí me dice que el triángulo ABC es rectángulo en el vértice A. Aquí está, observan. Entonces, observen que estos son catetos y este 6 es cateto. Y esta A sería el valor, lo que tengo que averiguar es la hipotenusa.
mis estimados estudiantes? Es la hipotenusa porque esto es un cateto, recuerden, y esto es otro cateto. Entonces, de acuerdo a la fórmula que vimos, que para averiguar la hipotenusa que está representada por la letra A es igual, recuerden la fórmula, raíz cuadrada y sería los catetos al cuadrado, la suma al cuadrado de los catetos. Muy bien, y lo invito a que usted coloque esto en la calculadora. Y todos los que todavía no manejan la calculadora, permítanme traer la calculadora. Muy bien, permítanme traer la calculadora. Muy bien, ahí la están observando, mis estimados estudiantes. Vamos a ver si logro. Ahí están observando la calculadora. Muy bien, y voy a activar para que ustedes puedan ver los pasos. Entonces sería raíz cuadrada de 8 al cuadrado, dice que más 6 al cuadrado. Observen, y esto es igual a 10. Eso es lo que mide la hipotenusa, mis estimados estudiantes. Muy bien, entonces permítanme continuar con la presentación. Ahí están observando. Entonces, esto lo hicimos y me da 10 centímetros la hipotenusa. ¿Vieron qué fácil es aplicando la fórmula que les di en el resumen? Ahora vamos con este otro. Observen que es un triángulo rectángulo, pero dice que es rectángulo en R. Entonces, significa que esto es un cateto. Vean ustedes, cateto, que este es el otro cateto. Este es el otro cateto y este es el valor de la hipotenusa. ¿Ves? Este es el valor de la hipotenusa. Entonces, recordemos que para averiguar un cateto, la fórmula en este caso, que es el cateto Y, sería raíz cuadrada de el valor de la hipotenusa, que es 40 al cuadrado, le quito el otro cateto al cuadrado. Muy bien, ahora los invito a hacerla en la calculadora. Permítanme para traerme, mis estimados estudiantes, la calculadora. Perfecto, aquí voy a poner todo en cero. Entonces, observen ustedes que sería raíz cuadrada, vean ustedes, de 40 al cuadrado, menos que el otro sería el otro cateto al cuadrado. Y le damos el valor igual y dice que esto me da 32. ¿Lo pudieron observar, mis estimados estudiantes? 32. Permítanme para volver a ponerles la presentación. Muy bien, entonces ya sé que este cateto va a ser igual a 32 centímetros. ¿Vieron qué fácil es aplicar el teorema de Pitágoras con las fórmulas resumen que yo le di? Solo me van a averiguar, o me van a pedir que averigüe la hipotenusa y tengo los dos catetos, o me van a pedir que averigüe un cateto teniendo en cuenta el valor de la hipotenusa y el valor del otro cateto. Muy bien, estamos bien hasta acá con el teorema de Pitágoras. Eso es todo lo que necesito que ustedes conozcan. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el otra herramienta que necesito que ustedes comprendan, que es la ley de senos. Bueno, la ley de senos solamente se aplica a cualquier tipo de triángulo, ¿ok? Se aplica a cualquier tipo de triángulo, sea rectángulo, sea acutángulo, sea un triángulo obtusángulo, ¿verdad? Cuando hablo de un triángulo acutángulo es porque todos los ángulos internos son, en este caso, agudos. Agudos son más de 0, pero menos de 90. Cuando hablo de un triángulo obtusángulo es porque tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es el que mide más de 90, pero menos de 180. Entonces, ¿qué me permite la ley de senos? La ley de senos me permite, teniendo en cuenta la medida de ángulos, de los ángulos internos y la medida de lados. Entonces, ahí hay una relación proporcional entre la medida de los lados con el seno de los ángulos que están en el triángulo. Entonces, decimos que la ley de senos se dice que en todo triángulo la medida de los lados es directamente proporcional. La palabra proporcional es que tienen el mismo valor a la hora de establecer una fracción, una razón, a los senos de los ángulos opuestos respectivamente. Bueno, la palabra senos viene de las famosas razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente, pero por el momento senos es el que nosotros vamos a ocupar. No se preocupen, eso lo hace la calculadora también, lo vamos a enseñar. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta el triángulo de la derecha que están observando ustedes en su pantalla,
que están observando en su pantalla, que es este que estoy señalando, observen que tengo que las medidas de sus lados son A, B y C, y que sus ángulos internos son beta, alfa, y en este caso la letra zeta. Muy bien, entonces se cumple que, vean ustedes, la medida del lado A sobre el sen del ángulo que se le opone, ¿ven? Es igual a B sobre el sen del ángulo que se le opone. Cuando hablamos del ángulo que se le opone es que esté enfrente, mis estimados estudiantes, que esté enfrente. Ese es el lado y ese es el ángulo que se le opone, ¿verdad? Entonces decimos B sobre el sen del ángulo beta y C sobre el sen del ángulo zeta, que es el que se le opone. Muy bien, ahí lo están observando, el famoso ley de seno. Entonces, la ley de seno se puede emplear para encontrar las medidas de los lados o de ángulos de un triángulo, que no necesariamente debe ser un triángulo rectángulo. Muy bien, ¿cómo lo hacemos y cómo lo vamos a aplicar? Muy bien, observen ustedes que yo tengo el siguiente ejercicio. Dice, determine el valor de C. Observen que eso es un triángulo cualquiera. ¿Ok? O vean ustedes que tengo que calcular la medida del lado C. Tengo en este caso la medida de este lado que es 11 centímetros. Tengo este ángulo interno que es 20 y este otro ángulo que es un ángulo obtuso que vale 124 grados. Y me piden que calcule el valor de C. Bueno, primero lo que necesito es que vamos a calcular el valor del ángulo que está representado por esta letra griega. ¿Por qué? Porque para utilizar la ley de senos, recuerden que sería el lado sobre el sen del ángulo que se le opone, que esté enfrente, mi estimados estudiantes, enfrente. Entonces, no sé cuánto vale este ángulo, pero recordemos que por teorema, que la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180. Entonces, yo a 180 le voy a quitar la suma de 20 más 124, que me daría 36 grados. Entonces, este que está acá es 36 grados. Muy bien, el que estamos averiguando. Permítanme para colocarles acá. Este que está acá vale 36 grados. Ahora sí, mis estimados estudiantes, hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo utilizando la calculadora y haciéndolo a pata. De la siguiente manera, planteamos según la ley de senos y despejemos EC. Por ejemplo, 11 decimos sobre el sen del ángulo que tiene enfrente. Ve que se le opone, que sería 11 sobre el sen de 124. Va a ser igual a C sobre el sen del ángulo 36. Ahora, este sen de 36 que está dividiendo, observen que lo paso a multiplicar al otro lado. Pasa a multiplicar acá. Multiplica. Y aquí está, mis estimados estudiantes, para que se quede totalmente despejado. Y esto lo metemos en la calculadora y nos va a dar 7,8 si solamente utilizamos del CEN de 124, del CEN de 36, dos decimales. Pero lo vamos a hacer utilizando la calculadora. Permítanme un momentito para compartirles la calculadora, mis estimados estudiantes. Muy bien, ahí tienen ustedes la calculadora. Entonces, hay dos formas. Para obtener, en este caso, decimos 11, fracción, sobre sin, ¿ves? De 124, vean ustedes, cierro, subo, le pongo por y otra vez sin, pero de 36, según lo que planteamos. Y me da igual a 7,79. Vea que me dio 7,8 porque solamente agarré un decimal. El 9 redondea, en este caso, a la décima. Entonces me quedaría 7,8 o 7,79 o 7,798, como ustedes gusten. Pero si a ustedes les cuesta hacer esto, existe otra forma, que esta calculadora Casio, la ClassWiz Modelo 570, LAX, ¿verdad? La 570 o la 991, LAX, puede hacer. Entonces, pongan mucha atención. Habíamos planteado que en este caso era 11, abajo ponemos sin, de 124, perdón, cierro, su, y le ponen igual. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Para sacar el igual es alfa y cal. Y escribimos al otro lado, en vez de poner C, le vamos a dar el valor de la X de la incógnita sobre, en este caso, el sen de 36. Observen, mis estimados estudiantes, cierran el paréntesis. Una vez que usted ya haya metido todo en la calculadora, usted le da Shift, Cal, digita 10
y le da igual, igual. Y observen que me da el valor de C, que sería X 7,79. Muy bien, voy a volverlo a hacer una vez más para que me presten otra vez atención. Hago la tecla fracción. Recuerden que era 11 sobre el sen del ángulo que se le opone, que era 124. Cierro el paréntesis, subo. Para sacar el igual es alfa cal. ¿Observaron? Ahora la tecla fracción y vamos a escribir la X que representa el C y abajo recuerden que sería el sen de 36. Muy bien, cuando tengo esto le van a dar Shift Cal y digitan el número 10 y le dan igual, igual y me va a dar, ve qué fácil para no hacerlo manual, mis estimados estudiantes, o si alguno gusta lo hace manual. 7,79, muy bien. Vamos entonces, permítanme para continuar con la presentación, mis estimados estudiantes, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Muy bien, ahí entonces ya sabemos cómo calcular. Muy bien, dice que hay que calcular la medida del valor de la X correspondiente en cada triángulo. Bueno, ahí lo podemos hacer utilizando el planteamiento de la ley de senos. Observen ustedes que el 5 sería sobre el sen. Ven ustedes de el ángulo que se le pone, que es en este caso es 43 y sen sobre, ven, X, perdón, sobre el sen del ángulo que se le pone del sen de 72. Entonces me quedaría de esta manera, mis estimados estudiantes. 5 sobre el sen de 43 es igual a X sobre el sen de 72. Lo pueden hacer manual para que les dé esto o traemos la calculadora y lo vamos a resolver. Permítanme un momento, estimados estudiantes. Muy bien, lo vamos a hacer. Ahí vamos a ver si podemos correr un momentito la calculadora. Vamos a ver si ahí. Perfecto, no sé si lo pueden apreciar ahí. Aquí estamos, muy bien. Yo sé que ahí se está viendo, muy bien. Entonces sería, recuerden, fracción sería 5 bajo con el pulsor sin, ¿verdad? Y 43, cierro, subo, le doy alfa cal, mis estimados estudiantes, pongo fracción, X arriba, ¿lo ven? Y en este caso sería sen o sin de 72, cierro paréntesis. Una vez que cierro, le dan shift, cal, digitan 10 y le dan igual, igual. Y observe que da 6,97. ¿Lo vieron, chicos? Qué fácil es esto. Muy, muy, muy fácil. Entonces, y ya calculamos, en este caso, el primer valor del lado del triángulo que me están solicitando. Permítanme un momento para volver a colocarles la presentación. Muy bien. Entonces, venimos ahora al siguiente triángulo. Observen que yo tengo aquí, vean ustedes que X y tengo el ángulo opuesto, pero vean que, mis estimados estudiantes, para utilizar el lado de 100, yo necesito saber cuál es el ángulo de acá. Entonces, es muy fácil, chicos. Recuerden que los tres deben de sumar 180. Entonces, lo que hacemos acá es a 180 le resto la suma de 60 más 65, mis estimados estudiantes. Entonces, con mucho gusto les traigo la calculadora para que podamos hacer este cálculo. Que voy acá, borro acá y digo 180, chicos, menos 65 más 60, que eran, ¿verdad? Los dos. Y le doy igual y vean que me da 55. Me da 55. Ahora permítanme para 55 para volver a compartir la presentación. Ven, ya sabemos entonces que este ángulo es 55 grados. Y ahora sí, calculamos, aplicamos la ley de senos, que sería 100 sobre el sen de 55 es igual a X sobre el sen de 65. Lo metemos en la calculadora y me va a dar que X aproximadamente vale 110,64 centímetros. De igual manera, el siguiente ejercicio también necesito averiguar, en este caso, la medida de este ángulo de acá, porque recuerden que 3 va con el sen de este ángulo y X con el sen de este ángulo. Entonces, a 180 le quito la suma de 80 más 69. Eso lo pueden hacer ustedes para que
me dé el ángulo de 31 grados. Aquí sería 31 grados, ¿verdad? Entonces, aplicamos 3 sobre el 100 de 31 es igual a X sobre el 180 y utilizamos la calculadora para que nos dé aproximadamente un valor de 5,74 centímetros. Vean qué fácil es utilizar el teorema de Pitágoras y la ley de senos. Así como se lo expliqué, necesito que se lo aprendan, puedan ver el video una y otra vez para poder recibir la clase del sábado que vamos a ver los polígonos regulares. Muy bien, de esta manera les agradezco mucho su atención y nos vemos el sábado si Dios lo permite.